Buenas noches, hermanos. Creo que esta noche, realmente, esta tarde-noche ha sido muy especial para la iglesia. Hemos recordado gente que a través de su vida ha servido al Señor. Hemos recordado y escuchado nombres que a lo mejor se nos estaban escapando, pero al momento de escucharlos, recordamos las grandes cosas también que hicieron para el Señor y cómo sus vidas fueron utilizadas por nuestro Dios. Al igual que ancianos, así también pastores que han pasado y han logrado que esta iglesia siga adelante. Y en esta noche me toca el gran privilegio de estar ante ustedes y ante mucha gente que ha colaborado para la obra de Dios. Y qué mejor forma de estar ante ustedes que exponiendo la palabra de nuestro Señor. Vamos a estar meditando en el libro que acabamos de leer, la segunda epístola del apóstol Pedro, que le escribe a unos hermanos que estaban en Asia Menor. La Biblia no menciona exactamente que sean a este lugar que estaba escribiendo, pero podemos deducirlo de la primera carta del apóstol Pedro, que fue dirigido hacia ellos. Y un poquito más adelante se dice que es a los mismos destinatarios, por lo tanto podemos deducir que también fue escrita para los hermanos que se encontraban en Asia. Esta semana estaba leyendo las noticias y hubo una en particular que me llamó poderosamente la atención. A lo mejor ustedes igual la escucharon. Es una muchacha mexicana ya graduada que va a trabajar para la NASA. No es muy común que mexicanos lleguen y trabajen para esta agencia que es de los Estados Unidos, que se encarga de ver la parte de la constelación y cómo está formado el universo. Y en la entrevista que le hicieron, la pregunta que más llamó mi atención es: ¿por qué quisiste trabajar en la NASA? ¿Qué fue lo que más te llamó para trabajar en esta agencia gubernamental extranjera? A lo que ella contestó, muy segura de sí misma, dice: quiero conocer acerca de la verdad del universo. Quiero saber cómo se originó el universo, qué hay más allá de las galaxias y cómo puedo yo contribuir para que se conozcan estas noticias, estas investigaciones. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por permitirme estar aquí frente a tu iglesia para exponer tu palabra. Gracias por este enorme privilegio que me das para, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mí y que tu palabra no regrese vacía. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Lo que llama la atención es: ¿qué entenderá esta joven a decir que quiere conocer la verdad del universo? Como seres humanos, por naturaleza, somos curiosos. Queremos aprender. Si no estamos aprendiendo en la escuela como tal, algo con un sistema, con un método, por nuestra cuenta buscamos aprender. El tiempo de pandemia fue un tiempo que muchas personas utilizaron para aprender. Desde tutoriales de YouTube hasta leer cómo se hacen las cosas por internet, muchas personas se dedicaron a aprender. Pero ahora bien, ¿qué debemos aprender? ¿Cómo debemos realmente utilizar nuestro tiempo? ¿En qué debemos enfocar nuestro aprendizaje? ¿Qué es lo que nosotros debemos de ver? ¿En qué debemos nosotros meditar de forma diaria? ¿En qué debemos invertir nuestro tiempo y nuevo conocimiento? El apóstol Pablo le escribe a esta región de Asia sobre un peligro que estaba latente, sobre un peligro que estaba llegando a una iglesia,
sobre un peligro que estaba yendo sobre toda la comunidad cristiana de ese entonces. Los falsos maestros y la falsa doctrina de Cristo se estaba propagando como reguero de pólvora. Estaban asegurando que las obras que nosotros hacemos aquí en la tierra eran suficientes para ser salvos. Fíjese de la magnitud de la falsa doctrina que estaba entrando en esta iglesia. Estaban diciendo que ellos, por sus propios méritos, podían alcanzar la salvación. Cosa totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios y la verdadera doctrina. Lo que Cristo vino a hacer, lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz, estaban desechando prácticamente todo el evangelio de Cristo. Estaban diciendo, no era necesario que Cristo muriera por mí en la cruz. Si yo a través de mis obras lo puedo hacer. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros saber distinguir hoy en día cuál es una falsa doctrina? Y le he puesto por título al sermón del día de hoy, ¿por qué la iglesia debe practicar los dones? ¿Por qué la iglesia debe estar practicando los dones? Y lo voy a dividir en dos puntos principales. Uno va a ser, debemos practicar los dones para no estar ociosos y llevar el fruto del conocimiento de Dios, y para no caer y tengamos entrada en el reino de Jesucristo. El apóstol Pedro nos está diciendo a la iglesia primitiva que es urgente la práctica de los dones. Nos está diciendo el apóstol Pedro que no podemos dejar pasar más tiempo en practicar los dones. Y para saber cuáles son los dones, en la lectura que acabamos de hacer, en el versículo, a partir del versículo 5, si quieren leer conmigo hasta el versículo 7, vamos a leer de forma conjunta estos tres versículos. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pareciera que hay un orden, ¿verdad? Que una cosa, un primer don que realices trae como consecuencia otro don, y así hasta llegar el último don, que es el amor. Los primeros cristianos estaban siendo confundidos. No, quiero que quede claro esto, hermanos. A los que les estaba hablando el apóstol Pedro no era gente que no haya escuchado anteriormente el evangelio de Cristo. Les había llevado hasta la iglesia donde ellos estaban, hasta la región donde ellos estaban, el mensaje de Cristo y lo que hizo Cristo aquí en la tierra. No eran personas que desconocían, no era una carta evangelizadora la que estaba haciendo o escribiendo el apóstol Pedro. Estaba dirigiéndose a una iglesia como la iglesia que tenemos aquí enfrente, a la iglesia del Espíritu Santo. A nosotros está escribiendo el apóstol Pedro, porque somos una iglesia que conocemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En algún momento habremos escuchado hablar de Cristo. Los que tenemos la bendición de haber crecido en una familia cristiana desde la escuela dominical, y los que se han agregado, los que Cristo ha traído a su iglesia, lo han escuchado a través de los mensajes, y probablemente si han decidido su profesión de fe a través de catecúmenos.
Pero escuchamos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, conocemos el verdadero evangelio. Pero el apóstol Pedro aún así está diciendo que hay que urge poner en práctica los dones. Urge poner en práctica. Y nos vamos a centrar realmente en el estudio de 4 versículos. Versículo 8, 9, 10 y 11. Y vamos a empezar con el versículo 8. Porque si estas cosas, hablando de los dones que acabamos de leer desde el versículo 5, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es muy conocida la frase que el ocio es la madre de todos los vicios. ¿Pero qué es el ocio? Bueno, cuando tenemos tiempo libre, cuando hemos acabado nuestras actividades o nuestras responsabilidades, es el tiempo que tenemos para nosotros. Pero el ocio quiere decir que no estamos haciendo nada productivo con ese tiempo. No hay nada provechoso que estamos sacando de ese tiempo que tenemos libre. No hay nada de beneficio para nosotros ni para nadie más en ese tiempo que nosotros tenemos. El apóstol Pedro dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Si los dones que nos fueron otorgados por el Padre a través del Hijo están en nosotros, no deberíamos estar ociosos. En pocas palabras, hermanos, no deberíamos perder el tiempo. Si tenemos algún tiempo disponible, tenemos que utilizarlo de una forma sabia. Pero también tenemos que ser diligentes para estudiar la palabra del Señor. El apóstol Pedro, como les dije, no está hablando a gente que desconocía lo que Cristo había hecho y todo lo que se viene referenciando sobre Cristo a través del Antiguo Testamento. Le está hablando a gente que sabe. Le está hablando a gente que diría: ¿para qué tengo que yo seguir estudiando la palabra de Dios si ya sé lo principal? Si ya sé las doctrinas básicas. El apóstol dice: se abundan en nosotros los dones que fueron previamente dados a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. No debemos estar ociosos. ¿Cómo podemos saber que una persona es ociosa? ¿Cómo podemos saber que una persona no es diligente en el estudio de la palabra de Dios? Sencillamente dice el versículo 8: no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Hay que dar frutos. Los dones del Espíritu Santo tienen que producir frutos. No pueden estar en nosotros de una forma quieta, de una forma que nada más tengamos el conocimiento de lo que es y no se vea reflejado a través de los frutos. Una persona que ha asistido a la iglesia por más de 20 años y no conoce el Evangelio de una forma personal, no está dando frutos. Una persona que ha estado toda su vida en la iglesia, pero aún así no tiene amor hacia el prójimo, no está dando frutos. El apóstol Pedro dice: no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y remata diciendo: en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los frutos son importantes, hermanos, porque es a través donde las demás personas pueden ver si estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Pueden ver a través de nosotros si somos pacientes, si tenemos piedad, si tenemos amor por nuestros hermanos. Esa es la forma de dar frutos. Porque si estamos diciendo que conocemos a Dios y amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, la Biblia dice que somos
mentirosos. Y es lo que está diciendo. A esa iglesia que estaba siendo atacada, que estaba siendo bombardeada por estos falsos maestros y esta falsa doctrina, a ellos el apóstol Pedro dice: tienen los dones, utilícenlos, pónganlos en práctica, abunden en esos dones. Si les hace falta alguno, búsquenlos, den frutos. Y ese fruto es a través del conocimiento de nuestro Dios. No podemos solo quedarnos en el conocimiento teológico o bíblico del Señor. Tenemos que dar frutos, porque es el sello, es la característica del cristiano, el amar al prójimo. Esto es importante, hermanos, que lo recordemos el día de hoy. No podemos estar desperdiciando más nuestro tiempo. Excusas podemos tener mil. Es que hay mucha tarea que me está marcando en la escuela. Es que llego cansado del trabajo. Es que no tengo tiempo libre para invertirle al estudio de la palabra. Y podemos encontrar aún más. Pero lo que debe ser una prioridad en nuestras vidas es el estudio y el conocimiento de nuestro Señor. Para eso nos fueron entregados los dones, para conocer a Cristo y a través del conocimiento de Cristo reflejar los dones, reflejar el amor. Es muy claro lo que dice la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando a veces íbamos a visitar a mi abuelito allá en el pueblo, y pues él era campesino y sembraba la milpa. Temprano él se iba y empezaba a sembrar. Después, por curiosidad, le pregunté por qué va tan temprano, y me dice: es que a final de cuentas, cuando el sol ya empieza a estar en lo más alto, hay más calor, y por lo tanto, cuando llegue ese momento, pues yo ya habré terminado. Tenía el conocimiento y sabía exactamente en qué época del año iba a sembrar el maíz. Y se apuraba, porque cuando llegara el tiempo de lluvias, entonces la milpa prosperaba. Él tenía el conocimiento para hacerlo, pero de nada servía ese conocimiento, o de nada le hubiera servido ese conocimiento que se hubiera quedado en su casa acostado y no hubiera ido a sembrar. Todo el conocimiento se iba a quedar aquí en la mente, pero el campo no produciría fruto. Así nosotros también tenemos que hacerlo. Podemos tener mucho conocimiento acerca de Dios, pero tenemos que dar fruto. No podemos ser ociosos. No podemos quedarnos y perder el tiempo día tras día y podamos ver al final de cuentas que cuando llegue la semana no le dediqué ni siquiera 5 minutos a la lectura de la palabra de Dios. Y cuando llegue el domingo, desenvolvamos nuevamente nuestras Biblias y venimos al templo. Es importante dedicarle el tiempo a la palabra de Dios. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que si no practicamos los dones, seremos como ciegos. No podemos distinguir lo que Cristo hizo en la cruz, porque al morir Él en la cruz nos limpió de nuestros pecados. El versículo 9 termina: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cristo derramó su sangre preciosa para lavar nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, y su sacrificio en la cruz nos limpió de estos antiguos pecados. Hay que permanecer diligentes y no negligentes en el conocimiento de Dios, para que entonces podamos distinguir la sana doctrina de una falsa doctrina, y entonces digamos: como ya me olvidé de lo que conocía de Cristo, me vuelvo ciego
y entonces ya no tomo en cuenta lo que Cristo hizo por mí en la cruz. ¿Se dan cuenta, hermanos, la gravedad de lo que es? Si yo ya no tomo en cuenta lo que hizo Cristo en la cruz, quiere decir que yo me voy olvidando del pecador que soy y empiezo a pensar de nueva cuenta que soy bueno, que merezco el cielo, que a través de mis actos puedo merecer el cielo porque olvido lo que Cristo hizo en la cruz. Esto es muy importante que lo recordemos, porque el mundo nuevamente está atacando a través de esa falsa doctrina de decir que todos en el fondo somos buenos. La Biblia nos confronta con nuestra realidad y nos dice, no hay uno solo bueno. Todos somos pecadores, pero gracias a la muerte de nuestro Cristo en la cruz, tenemos la salvación y la vida eterna. No olvidemos tampoco esto, hermanos. La iglesia tiene una necesidad urgente de practicar los dones que enumeramos desde el versículo 5, que debemos dar frutos en el conocimiento de Dios, y cuando vengan las falsas doctrinas y los falsos maestros, podemos rechazarlos categóricamente porque no nos van a confundir, no van a entrar a nuestra mente y vamos a creer por cierto tiempo, sí, ¿será que soy bueno? Entonces Dios merece darme el reino. Pero solo a través del ejercicio constante de los dones no caeremos en esta falsa doctrina. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿Por qué debemos practicar los dones? Para no caer. ¿Por qué debemos practicar los dones? Para tener entrada en el reino de Jesucristo. Si no fueron suficientes la motivación para practicar los dones o los beneficios de practicar los dones, el apóstol Pedro nos da dos razones más para poder hacerlo. La versión NBI dice del versículo 9, se lo voy a leer: esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien nos eligió. Hermanos, nosotros ya hemos sido elegidos por nadie menos que nuestro Señor. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya iba a saber, Él ya sabía quiénes habían de ser salvos, porque Él había elegido a su pueblo. Él ya eligió a su pueblo. Él ya sabe quiénes le pertenecen. Él ya sabe a quiénes le entregó a Cristo para morir por ellos. Él ya nos eligió. Él ya nos conoce por nuestro nombre. Él sabe quiénes somos perfectamente. Pero hay algo que hay que recalcar en esta parte. Empieza el versículo 9. Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Creo que alguna vez nos hemos preguntado, ¿cómo podemos estar seguros si soy salvo? ¿Han hecho alguna vez esta pregunta? ¿Cómo puedo saber si realmente el Señor me ha salvado? ¿Cómo puedo saber si realmente Cristo murió por mí en esa cruz? Bueno, la respuesta nos la da el apóstol Pedro y nos dice: los frutos. Si no estamos dando frutos, no podemos estar seguros que hemos sido llamados. Pero si estamos dando los frutos, podemos estar con plena seguridad de que somos llamados por Cristo. Somos los que Cristo llamó para su iglesia, los que Dios eligió para su iglesia y nos llamó a través de Cristo.
podemos tener esa seguridad practicando los dones. Practicando los dones. Si una iglesia quiere estar segura de que esta iglesia es verdadera, tiene que practicar los dones. Si tú como cristiano quieres saber, tener esa seguridad de que realmente eres un cristiano, tienes que practicar los dones. Ese es el sello del cristiano, como dije anteriormente. Practicar los dones. Los dones, los dones y los dones. El apóstol Pedro le pone mucho ahínco a esto, porque él sabía que su tiempo estaba corto. Como leímos en el capítulo 1, en el versículo, si no me equivoco, es en el versículo 14, dice de la siguiente forma: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El apóstol Pedro sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. El apóstol Pedro sabía que le quedaba poco tiempo en la tierra, poco tiempo para estar al servicio de Cristo aquí en la tierra. Y en vista de que le quedaba poco tiempo, él estaba urgido de enviar cartas y de seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Porque sabía que el tiempo se agota. El tiempo se agota, hermanos. Pasa y sigue pasando y no va a volver. El sello de un cristiano es que practica los dones. Si alguna vez te hiciste la pregunta, ¿soy cristiano? ¿Tendré la salvación? La respuesta está en. O una pregunta que debemos hacernos realmente sería: ¿estoy practicando los dones que dice la Biblia que debo hacer? ¿Lo estoy haciendo realmente? ¿Procuro hacerlo? ¿Me esfuerzo en hacerlo? Porque la palabra que viene aquí en el versículo 10, empezando, dice: esfuércense más todavía. O sea, lo que está diciendo aquí es que ya te esforzaste y no has alcanzado la práctica, esfuérzate todavía más. Dedícale más tiempo, ponle más ahínco. Esfuérzate todavía más por alcanzar los dones. Si tú dices, no tengo paciencia, esfuérzate en ser paciente. Si tú dices, no puedo hablar, no puedo amar a mi hermano porque me hizo tal cosa, me ofendió de una manera tan grave que no lo puedo perdonar, esfuérzate en hacerlo. Y si ya te esforzaste, dice, Señor, aún así no lo puedo perdonar, esfuérzate todavía más. Que sea intencional la búsqueda de la práctica de los dones. No va a venir como muchos creen, como una unción sobrenatural en ti. Dices, ya tengo los dones en mi cuerpo, entonces ahorita sí puedo hacer todo lo que quiero. No. Por eso el apóstol Pedro dice, esfuércense. Y si ya te esforzaste, pues esfuérzate todavía más por hacerlo. Y entonces no habrás olvidado el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque, seamos sinceros, hermanos, una persona que ha faltado a la iglesia por más de 6 meses o 7 meses, no pensó en abandonar la iglesia por ese tiempo. Digo, ese domingo a lo mejor no puedo ir. Tengo trabajo o tengo otro compromiso. El siguiente domingo habrá pensado, tengo compromiso. Y así, en su mente no se cruzó el abandonar la iglesia por tanto tiempo. Lo dejó de forma paulatina que no se dio cuenta de que había dejado la iglesia. Por eso dice el apóstol Pedro, esfuércense todavía, esfuércense, sean proactivos, búsquenlo, saquen tiempo de donde no haya tiempo para estudiar la palabra de Dios, saquen tiempo de donde no haya para tener una comunión directa con Dios. El apóstol Pedro, como dije anteriormente, sabía que su tiempo en la tierra se estaba acabando. Le quedaba poco tiempo de vida. ¿Qué hizo?
no se quedó apostado para ver qué pasa en sus últimos días. Se esforzaba nuevamente para seguir compartiendo el Evangelio, instruir a la iglesia, motivar a la iglesia para seguir en el conocimiento del verdadero Cristo. No del Cristo que cada gente se crea en su mente, que piensa que únicamente Cristo es amor y no ve todas las demás cualidades que tiene nuestro Creador, nuestro Salvador. Hay que dar frutos. A lo mejor muchos de mis contemporáneos que hayan ido a la escuela secundaria donde yo tuve un maestro de educación física que sabíamos que iba a ocurrir dos cosas con él: o nos iba a dejar salir y hacer lo que nosotros queramos, o en su hora de educación física nos iba a dar una charla motivacional, o a lo mejor una charla vocacional, pero era más motivacional que otra cosa. Este maestro de educación física tenía una frase que se me quedó grabada y la recuerdo hasta el día de hoy, que decía: el árbol de manzanas no puede dar peras. Un árbol de manzanas no puede dar peras. Y nosotros se nos hacía bastante gracioso este dicho, porque nuestro maestro de educación física era un maestro de educación física que, por la forma del cuerpo, podríamos decir que había pasado muchos años que había hecho ejercicio, pero era maestro de educación física. Algo contradictorio que nosotros no podíamos hacer este clic, ¿no? De decirnos, bueno, ¿cómo es que es maestro de educación física y no tiene un cuerpo que represente que es maestro de educación física? Y nos decía esta frase: un árbol de manzanas no puede dar peras. Así es cristiano. Si te identificas como cristiano, tienes que dar los dones. Tu fruto tienen que ser los dones. No puedes ser cristiano, puedes decirte cristiano, si te pasas la vida ofendiendo a tu prójimo, si pasas la vida despreciando a tu prójimo, haciendo de menos. Entonces, nuestro decir con nuestro actuar no va a ir de acuerdo. Y entonces, como decía este maestro, que en sí la frase era verdadera: un árbol de manzanas no puede dar peras. Un cristiano tiene que producir los dones que hemos visto a partir del versículo 5. Hay que estar firmes, hermanos. Pero estar firme trae una grandísima recompensa. Versículo 11. Porque de esta manera os otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. El esfuerzo de estar firmes en el Señor trae una gran recompensa. Vamos a entrar al reino de los cielos. Ya nos eligió el Señor. Estamos seguros de que ya nos llamó a través de Cristo y vamos a entrar al reino de los cielos. Pero no vamos a entrar al reino de los cielos como que si no fuésemos invitados a ir ahí. No vamos a ir como que no conocemos al que están festejando. No vamos a entrar encolados en la fiesta. Vamos a entrar como invitados especiales de aquel que creó el reino. Las puertas se van a abrir de par en par para nosotros. Va a ser un gozo inimaginable estar ante la presencia de nuestro Señor. Si permanecemos en el Señor, va a ser una fiesta enorme cuando estemos entrando. Vamos a ser galardonados por el Señor. Las puertas van a estar como que a un vencedor, como que un guerrero haya conquistado alguna ciudad y ahí, cuando regresa a su ciudad natal, entra con fanfarrias, entra victorioso, entra con todo el reconocimiento. Así lo dice el apóstol Pedro.
Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Hermanos, si esta no es una motivación para entrar, para permanecer firmes, no sé qué podría ser. Y podremos decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe y he vencido. La práctica de los dones es algo que los motiva a estar practicando. Tenemos que quitarnos esa pereza, esa ociosidad, esa forma de estudiar la palabra de una forma negligente. Les invito a que practiquemos los dones que marca la palabra de Dios. Después de haber escuchado la palabra, hermanos, tenemos que salir con una motivación renovada para practicar los dones. La pereza y el ocio ya no pueden ser parte de nuestras vidas. El tiempo aquí podremos creer que todavía falta mucho para que estemos ante la presencia del Señor, pero realmente es corto. Si tenemos ese celo por el servicio, tenemos que ser diligentes en la práctica de los dones. En conclusión, hermanos, Dios nos promete la entrada al reino y no caer si permanecemos y fructificamos en los dones que Él mismo nos otorgó. Dios nos otorgó para fructificar. Que el Señor nos bendiga.